Hola, bendiciones, sean muy bienvenidos a Testimonios de Fe del canal de Apechas aquí de Barcelona, España. Así que nosotros estaremos contando historias reales de personas reales. Pero antes de todo, suscríbete a nuestro canal, el canal de Apechas, activa las notificaciones para estar atento con todos los contenidos que subiremos en nuestro canal. Y además, síganos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y también TikTok. Dios te bendiga. Hoy está con nosotros una persona muy especial, Cristian Mancuso, argentino, todavía soltero, pero prometido, ¿eh? Prometido. Así que hoy quiero dar la bienvenida a Cristian. Cristian, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Amén. Cristian, cuéntanos un poco, tú eres argentino, pero al final, ¿de qué ciudad de Argentina? ¿En qué lugar de Argentina Yo naciste? vengo de Rosario. De Rosario, bonita Sí. ciudad. ¿Qué puedes contar de Rosario, Cristian? Y de Rosario, el fútbol. El Es fútbol. la ciudad con el clásico más apasionante del mundo. Ya. Rosario Central, Newell, ¿Y tú de qué equipo eres? de Rosario. Wow, wow, wow. Qué increíble, Cristian. ¿Y cuánto tiempo hace que estás en España? ¿Por qué España? Al final, tantos países en Europa, ¿por qué España? Acá estoy hace 2 años y medio más o menos. Y España, Barcelona específicamente por un llamado de Dios, Wow. por una palabra profética que fue soltada en mi vida. Y, O y sea, bueno, estaba en decidí. algún día, en un culto, una reunión, y algo escuchaste de Dios o Dios utilizó a un profeta. ¿Cómo fue eso? Bueno, la historia es bastante larga, pero en resumen yo estaba estudiando cine allá en Rosario y sentía que no iba para ningún lado, me sentía frustrado en la carrera, sentía que no era la voluntad de Dios lo que yo estaba haciendo. Entonces tenía poco tiempo de conocer a Jesús y por lo poco que había aprendido decidí rendirme Wow, a mis deseos y preguntarle a él qué quería para mi vida. Y wow. yo le dije, Señor, yo me rindo, lo dejo todo en tus manos. Vos mostrame lo que yo tengo que hacer, lo que vos querés que yo haga y yo voy para adelante con los ojos cerrados. Le dije, Wow. Y esto estamos hablando de cuánto tiempo, tenía cuántos años. yo tenía eh, 19, 19 años, 19. Wow, jovencito todavía. ¿Hoy cuántos años tiene? tengo 21. 21, es decir, no hace mucho, 2 años. Sí, 2 años y 2 algo. años. Wow. Dios te habló y sentiste que de verdad tenía que venir a Barcelona a Sí, estudiar, dentro del estudio también hacer la misión que Dios te había comisionado. claro, cuando yo le dije eso en oración, se empezaron a abrir todas las puertas de la nada Wow, y yo viviendo en mi casa con mi mamá, que a veces por poco no teníamos para comer. wow, Y de la nada, Dios me mandó acá y me sustenta todos los días, me wow, paga una carrera que es muy cara y wow. todo se lo debo a él. Qué increíble. Cuando tú se lo cuentas a tu mamá, a tus padres, ¿qué es lo que te dijeron? No lo podían creer, eh, estaban emocionados, tenían miedo. Wow, Mi mamá más que nada estaba triste, con miedo. Todos me preguntaban a mí si yo tenía miedo, que si estaba ansioso y yo no, yo tenía tanta paz en mi corazón. wow, Me venía solo, recién empezaba a hablar porque era como un niño aprendiendo a expresarme y me vine así, dejé todo y vine solo wow, qué increíble, y qué la paz increíble. que el Señor puso en mi corazón era increíble. Wow, wow. Eso es increíble porque en realidad cuando viniste no tenía nadie, supongo, ¿no? No tenía nadie, viniste quizás sin apoyo familiar. Bueno, ¿Cómo fue? acá estaba mi tío Tu que me ayudó tío. bastante con el tema de los papeles y para venir y me aconsejó, pero en realidad vine a vivir solo, no vine a Solo. vivir con él. O sea, te dio un apoyo, pero en realidad ahora estabas en tu hogar, en tu habitación, supongo, Sí, ¿no? ¿Y cómo fue el principio de todo? y fue un desafío increíble, pero fue el momento de mi vida donde más podía conocer a Jesús porque dejaba la casa de mi mamá
dejaba de estar con mi familia y empezaba a vivir solo, a solas, con el Espíritu Santo, y fue una experiencia increíble. Wow, wow. ¿Te gusta Barcelona? Sí, me Sí. gusta ¿Qué es mucho. lo que te más te gusta de Barcelona? Me gusta la seguridad, a comparación con Rosario, eh, acá se puede salir a la calle, estar con el celular, se puede estar tranquilo. Wow. Y es lo máximo, ¿no? Para las ciudades de América Latina, esta inseguridad cuando tú además tienes un trabajo, un coche, no puedes salir con un reloj y todas estas cosas. Eso es lo máximo, ¿no? Tener esta sensación de seguridad y Sí, además, ¿cómo fue con la gente que sentiste con aquí? ¿Cómo viviste estos primeros contactos con los españoles, con latinos que estaban aquí, con la gente que no conocía antes? bueno, para mí fue un desafío también muy grande porque yo, como dije, empecé a hablar meses antes de venir para acá Uh, y vine sin saber expresarme y fue un desafío de ser valiente, de confiar en Dios e ir para adelante, así, y hablarle a las personas sin saber ni lo que le iba a decir porque no me salían las palabras a veces y sentí el apoyo del Espíritu Santo en todo y eh, sentía que era el Espíritu el que hablaba a través de mí. wow, increíble. Cuando dice recién empezaba a hablar, esto significa que antes no hablaba. No Cuéntanos, hablaba. porque aquí estás aquí precisamente para contar este testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Cuéntanos un poco cómo fue eh, eh, esta sensación, ¿no? Porque me contaste que estuviste mucho tiempo sin hablar y de repente creíste a Dios, de repente aceptaste a Cristo y todo cambió. Cuéntanos cómo fue este manifestar de Dios en tu vida. Bueno, yo a los 5 años dejé de hablar con todo el mundo. eh, Es decir, con 5 años ya no hablabas. Es y no decir, hablaba. hablaba, pero al final de un momento o de la nada dejaste de hablar. ¿Pasó algo? Bueno, yo a esa edad justo, no recuerdo que haya dejado de hablar por eso, pero yo me acuerdo que yo veía a una señora anciana todas las noches sentada arriba del ropero de mi mamá. Wow, Yo dormía con mi mamá y todas las noches era irme a dormir y verla a la señora, que tenía un vestido de novia señora, pero rojo. algo físico. Era algo físico, pero Era, algo era, espiritual. sí, era un demonio. Un demonio. Wow. Y tú con 5 años, ¿no Sí. sentías miedo? Al principio la señora me miraba y me hacía jugar. Como yo era un niño, era como ver a una mujer que jugaba conmigo. Me hacía caras, juegos con las manos, me hacía reír. Wow. Wow. Y pasaron días, semanas, y después de eso, ella se empezó a enojar. Y cuando se enojaba se transformaba la cara. Me acuerdo que ella tenía los pelos grises y se le paraban todos los pelos, se le ponían los ojos rojos, ella, los dientes se le ponían gigantes, Wow. las uñas largas, y me miraba con esos ojos rojos, y ahí yo temblaba de miedo, no podía dormir, lloraba en silencio. Wow. ¿Y nunca contaste a tu mamá? Bueno, un día yo me desperté y mi mamá estaba cocinando en la cocina, estábamos los dos solos, y me acuerdo que yo fui a la cocina donde estaba ella y la vi a la señora cocinando al lado de mi mamá, ayudándola a cocinar. Wow. Y en ese momento yo me fui a la cama de nuevo y no quería salir de ahí. Y cuando ya estaba la comida, mi mamá me empezó a llamar y yo no iba. Y ella no sabía por qué y me vino a buscar a preguntar por qué no iba. Y ahí le conté y le dije que la señora estaba cocinando con ella. Y ella dijo, ¿qué señora? Y ahí le conté. Wow. Es decir, tu mamá no conseguía ver, No, ella no la veo. solo tú. Sí, Pero en este momento tu mamá, ¿qué te dijo? ¿Te creyó? ella me creyó. Te creyó. Porque también era cristiana, tu mamá es cristiana. Sí, mi mamá es cristiana y más que nada porque ella antes hacía trabajos de brujería antes de convertirse a Cristo, entonces sabía sobre esas cosas y conocía. Wow. Porque suele ocurrir que la gente no cree y piensa que estamos locos, que estamos teniendo variaciones, visiones. ¿Sabes lo que quiero decir? Es decir, Sí,
gracias a Dios que tu mamá te creyó, aunque no estaba viendo, te creyó. Entonces, desde este momento, con 5 años, dejaste de hablar. O sea, un trauma. Sí, Puedo decir que fue un trauma. yo no recuerdo que haya sido por eso, pero es algo que pasó al mismo tiempo que yo dejé de Wow, hablar. wow. Y cuando dejaste de hablar, ¿qué pasó? Y no lo podían creer, no sabían mi familia, no sabía qué pasaba, no entendían, se empezaron a desesperar, estaban tristes, eh, no sabían qué hacer. Me empezaron a llevar a psicólogos, a psiquiatras, a toda clase de médicos, neurólogos, me hicieron estudios de la cabeza, del cerebro, del cuerpo. eh, intentaban de todos los medios y no, Y tú intentabas hablar, yo intentaba hablar y no podía, no me salían las no palabras, podía. no podía. Wow, fuerte, ¿eh? Pero fuerte, un niño de 5 años. Yo te lo digo porque al final soy papá de 3 hijos y yo sé, por ejemplo, a Biel, cuando se me acerca a Biel, no deja de hablar por nada. Papá, eso, papá, aquello. Para ti, intentar hablar y no poder fue algo terrible. ¿Cómo sentiste? Era horrible porque un niño se expresa hablando sin parar y gritando. Todas las emociones que un niño tiene la expresa a través de la boca. Jugando. Sí. Y yo todo eso me lo guardaba. Y era acumular todas las emociones de mi vida porque no las expresaba. Wow, listo. En el colegio también supongo que sufriste algún tipo de rechazo por esas situaciones. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Sí, bueno, Cuéntame. en el colegio tenía muchos amigos que me apoyaron y que me ayudaban. Yo escribía y ellos hablaban por mí, a los maestros. Pero así como tuve personas que me ayudaron, había personas que todo lo contrario, eh, me decían cosas, inventaban cosas, eh, hasta los mismos profesores, algunas veces Wow. he pasado por situaciones en que me decían que si no hablaba me iban a echar de la escuela, porque ellos decían que yo no quería hablar como yo. Hablé hasta los 5 y de ahí no hablé, pero antes hablaba, ellos decían que yo Ajá. había decidido no hablar y que no quería. Wow. Y todo el mundo me acusaba de eso y decía que no quería, que cuándo iba a hablar y me amenazaban para que yo hable. Uh, Eh, Había un profesor, bueno, que me llamaba, a veces me sacaba de las clases y me encerraba en un salón a, a decirme cosas y me decía que yo manipulaba a mis amigos, que me aleje de mis amigos, que no iba a llegar a ningún lado. wow. Me decía que iba a ser un fracasado en la vida, que si seguía así, que no iba a llegar a ningún lado. Wow. Y estas cosas, ¿cómo conseguiste afrontar, vencer todo eso? Eh, bueno, estas cosas me pasaron toda la vida. Yo tenía mi corazón destrozado, tenía unas heridas increíbles en mi corazón. Me sentía muy triste, estaba en depresión. Wow. Todo lo que las emociones que no podía expresar a través de mi boca, hablando o gritando, discutiendo, lo que sea, yo la expresaba llorando. Wow. Y todo lo que me pasaba en la escuela, las cosas que la gente me decía. Yo me las guardaba, yo me reía como si fuera algo gracioso y a la noche iba a mi habitación, me encerraba y Uh, lloraba y lloraba Solo. solo. Pero seguía, por ejemplo, las apariciones. Bueno, yo toda mi vida eh, fui atormentado por demonios de un montón de clases cuando era niño, aparte de la mujer esa de arriba del ropero. Veía un anciano también, un viejo, que, bueno, en la casa de mi mamá y la casa de mi abuela estaban conectadas por el patio y había un viejo parado en la puerta de la casa de mi abuela que no me dejaba entrar y a veces no me dejaba salir y me miraba y me intimidaba y ese hombre no existía, era un demonio. Wow. Después ya de adolescente, eh, en mi habitación un montón de cosas, se me aparecían ojos en las sombras, eh, a la noche voces, me movían la cama desde abajo, me tocaban la almohada, Wow. un montón de cosas así toda la vida. Wow.
Pero en este momento tu mamá ya era cristiana. Ya era cristiana, pero como yo siempre digo, éramos religiosos. Yo también era cristiano, pero religioso, porque mi escuela era cristiana, yo iba todos los días y me enseñaban la palabra, y yo iba a la iglesia con mi mamá, fuimos a muchísimas iglesias de Rosario, y toda la vida nos congregábamos, pero era por religión. Nosotros no conocíamos a Jesús. Wow. Y esto es fuerte, ¿eh? Sí, Porque al final sabemos que la religión no salva a nadie, al sino que contrario. Jesús transforma. Increíble. Cristian, ¿cuándo fue que tuviste un encuentro con Jesús? Eh, bueno, fue a más o menos 4 días de cumplir mis 19 años. eh, ya estaba en un momento de mi vida que no aguantaba más, estaba desesperado, Wow. ya era mayor de edad, iba a la universidad sin hablar Wow. y bueno, cuán hermoso es Dios que incluso fue en la pandemia y era todo virtual y mis compañeros no sabían que yo no hablaba, Uh, eh, pero era un momento de mi vida en que yo no veía futuro, miraba al futuro y solo veía muerte, me wow. quería matar. Mi deseo más profundo era suicidarme. Wow. Wow. Eh, Claro, con tantas cosas, tantas acusaciones, tanta presión, viendo espíritus malignos, nada era sí. solucionado, sentía ganas de quitarte la vida. También la culpa de que mi papá estaba en depresión por lo mismo. Imagínate que tu hijo eh, no te hable por 14 años, no te diga una palabra. Wow. Él estaba depresivo y yo veía eso y la familia de él también. Y sentía una culpa, aparte de todo lo demás que me pasaba, que solo me quería matar. Yo me sentía una basura, sentía que no servía para nada. Wow. Me dejé de cuidar en un momento. Yo comía y comía y comía y comía y no paraba. No me lavaba los dientes, había días que no me Wow. bañaba, yo me odiaba a mí mismo, no me podía mirar al espejo, me daba asco. Cuando yo me miraba al espejo lloraba Wow. Fuerte. y era un momento en que ya no aguantaba más. Y entonces ahí en este Y momento buscaste una iglesia. en ese momento, bueno, mi hermana tiene un testimonio también que su padre la abandonó a ella cuando era chica y volvió justo para esa época, cuando yo no daba más. Y volvió el padre totalmente transformado por Jesús, le pidió perdón y la llevó a una iglesia. Y mi Wow. hermana me llevó a mí. Y cuando yo fui a esa iglesia, noté que era distinta. Era muy Wow. distinta a las demás. Wow. Porque en la religión se suele ocultar el tema espiritual. No se habla mucho, se trata de tabú. Y en esa iglesia se hablaba libremente el tema espiritual. Y cosas que yo no conocía, empecé a conocer. Y la Wow. palabra dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Así es. Bueno, yo el primer día que fui sano porque yo tenía una enfermedad en la sangre que no me dejaba bajar de peso. Mi páncreas producía demasiada insulina, Wow. más de lo normal. Y esa noche que fui a esa iglesia, la primera vez, fui sano. Wow. Gloria a Dios. Y yo ahí noté algo distinto. Y empecé a congregarme ahí. Y con el tiempo empecé a conocer más del tema espiritual, a Jesús. Empecé a conocer a Jesús. Amén. Y llegó un día en que fuimos a una reunión y una persona de la iglesia con autoridad, que no sabía que yo no hablaba, ya estaba dando el culto y de la nada estaba predicando sobre cuando Jesús hace libre al mudo. Wow. Vino entre los asientos, me puso el micrófono y me dijo, decime cómo te llamas. Yo le dije, Cristian. Wow. Y mi familia, mi mamá y mi hermana que estaban a mi lado, empezaron a gritar, no lo podían creer Aleluya. y, y estaba enojado, yo estaba enojado y ella me dijo de nuevo, decime, ¿te llamás Cristian? Y que soy hijo de Dios. Yo le dije, me llamo Cristian y soy un hijo de Dios. Wow. Y mi mamá y mi hermana lloraban, no lo podían creer. Y yo enojado, sentía como una bronca, porque claro, los demonios que yo tenía dentro, los espíritus, se empezaron a desesperar. Y en ese momento sentía bronca y le decía que se callen.
Y cuando salimos de ahí me decían que vaya y hable con mi papá. Y yo no quería hablar. Y fui y me encerré en mi casa y habrá pasado 2 o 3 semanas que no fui a la iglesia, no quería ir. Tenía mucha bronca, no, tenía como bronca y vergüenza. Estos mismos espíritus te estaban impidiendo. Sí, me Había una lucha intimidaban. interior. Sí, ¿Y sentía, qué decían? ¿Qué escuchaba? sentía como una intimidación de que cuando iba a la iglesia todos me iban a mirar y iban a decir, ah, ese era el que no hablaba Wow, y el qué dirán. Y sentía bronca porque mi mamá y mi hermana hicieron tantos pamentos y yo no sabía que eso venía realmente de lo espiritual. wow, Y pasó un tiempo y después de nuevo yo no aguantaba más y una noche fui a mi habitación a llorar, como hacía siempre que me guardaba todo y iba a llorar, pero esa noche decidí buscar a Jesús. wow. Esa noche decidí romper con eso que me impedía y buscarlo de todo corazón, como nunca lo había hecho. Wow. Y fui y me encerré y llorando porque no aguantaba más, me quería matar, no, estaba tan triste. Yo le dije, Señor, yo me entrego a vos. Yo te Wow. acepto como mi Señor y yo quiero hablar, quiero que me ayudes a hablar. Y cuando dije eso Aleluya. fue increíble. Eh, y fue esa noche cuando yo conocí al verdadero Dios, fuera de Wow. religión. Wow. Porque la religión está creada para alejar a las personas de Dios. Y esa noche yo lo conocí, al Qué Dios fuerte. vivo. Y Empezaste a hablar en la habitación, a orar. empecé a orar y yo le dije, Señor, yo quiero hablar. Y en ese momento Dios me empezó a hablar. Y ahí yo entendí Wow. que ese Dios que me habían mentido toda la vida en la religión es un Dios falso, que no existe. Ese Dios que es mudo, que no habla, que no se manifiesta. Y esa noche yo conocí a Jesús, al Aleluya. verdadero. En ese momento Dios me empezó a hablar y me empezó a traer a la mente todas las situaciones donde las personas me habían lastimado, Wow. todas las heridas que yo tenía porque yo estaba llorando en ese momento y no aguantaba más. Y él me decía, perdona, me decía, soltá perdón. Wow. Y como una película en mi cabeza me iba mostrando cada una de las situaciones de mi vida donde una persona me había herido el corazón. Wow, como una película. Te fue Sí, enseñando dónde tú habías sido herido. todas las situaciones de mi vida, toda la noche yo estuve llorando y cada situación que él me mostraba yo le decía, Señor, yo lo perdono, perdono a tal persona, Es decir, suelto perdón. estás pasando por un proceso de liberación, Sí, de cura interior. Qué increíble. sí. Después de eso, de estar toda la noche llorando con el Espíritu Santo eh, y soltando perdón, sanando mi corazón, Wow. eh, también yo tuve que pedir perdón porque había hecho tantas cosas. Yo recurría a todo menos a Dios para calmar el Wow. dolor, a Wow. cosas momentáneas, a la idolatría en un montón de sentidos, Wow. a la inmoralidad sexual. Hice de todo para calmar el dolor que sentía, menos buscar a Jesús. Wow, Y qué pedí fuerte. perdón por cada una de esas cosas. Y en ese momento Dios me dijo, ya sos sano. Y me dijo, ahora, a partir de ahora, sos otra persona y vas a tener una vida nueva, Amén. totalmente nueva. Y esa promesa yo la tomé en el momento y yo no lo podía creer. Y ahora estando acá y hablando y dando mi testimonio, puedo entender realmente lo que significaba esa promesa. Amén. Porque yo ahora soy otra persona, no me reconozco. Wow. No me reconozco, es como si hubiera nacido de nuevo. Qué increíble, qué Después, historia. después que él me dijo eso, me dijo dónde iba a estar mi papá, porque mi tía se había ido de vacaciones y mi papá le estaba cuidando la casa y quedaba cerca de mi casa, como a 2 kilómetros.
y me dijo que mi papá iba a estar ahí, que yo Wow. tenía que ir y hablarle y tenía que decirle, papá, Dios venció. Wow. Eso era lo que tenía que decir. De ahí tenía que ir a la casa de mis abuelos, que iban a estar los dos solos, de ahí a la casa de mi tío. Y bueno, el otro día me levanté, me pesaban las piernas, no me podía levantar, no había dormido. Toda la Wow. noche hablando con el Espíritu Santo fue hermoso. Y él te estuvo direccionando lo que tenías que hacer, Sí. las cosas que había que reconstruir. Wow. Bueno, el otro día me levanté y no podía levantarme de la cama, me pesaban las piernas. eh, y una lucha espiritual tremenda, increíble. Me senté en la cama, oré y me levanté y salí. Salí de mi casa y no le dije nada a nadie. Eh, Empecé a caminar, era de noche, eh, porque pasó todo el día entre todo eso y yo sabía que algo me iba a pasar. Yo sabía que si yo no oraba, si yo no iba adorando en el camino, algo me iba a pasar porque sentía que el enemigo estaba ahí intimidándome. Con rabia, furioso. No, sino que sentía miedo, sentía que a mi alrededor iban a pasar cosas, sentía cosas en el mundo espiritual. Wow. Y empecé a caminar y yo iba orando, iba adorando. Decía, Señor, yo me cubro con tu sangre. Señor, empújame, no me dejes volver para atrás. Y yo empecé a tener miedo porque no quería, era romper con todo eso que me había estado intimidando por 14 años. Wow. Eh, Era ir y hablar con mi papá y lo que cómo él iba a reaccionar y mi familia y todas las personas que me conocían. Y eso me intimidaba y no quería al final, pero le terminé diciendo, Señor, empújame, 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 que seas vos y no me dejes volver, por más que yo quiera, no me dejes volver, decía. Wow. Y oraba y oraba. Y en ese momento sentí un apoyo de Dios. Y en el mundo espiritual yo podía ver seres de luz, podía ver ángeles que iban a mi alrededor, como en Wow. una ronda. Y sentía la presencia de Jesús, sentía que estaba a mi derecha. Fue una cosa increíble, Wow. demasiado hermoso, porque nunca me había pasado, yo no conocía todo eso, no conocía a Jesús, Qué increíble. estaba saliendo de la religión. Y estaba estaba en una lucha espiritual tan grande. Y mientras iba caminando y caminando y pasaban las cuadras, yo sentía como gigantes iban derribando cuando yo caminaba. Amén. Y yo oraba y le decía, los gigantes que quedan se siguen derribando. Amén. En el nombre de Jesús iban cayendo y caían. Y todo lo que me oprimía se iba callando. Qué fuerte. Y así todo el camino, hasta que llegué a la casa de mi tía, entré y le dije, papá, Dios venció. Wow. Y no lo podía creer, no sabía qué hacer. No, él no podía ni llorar, no podía sonreír, ¿no? Quedó en shock, no Wow. sabía cómo reaccionar. Qué fuerte. Y me preguntó qué había pasado y yo le conté que tuve un encuentro con Jesús, que él me mandó a hablarle, él me hizo libre. Aleluya. De ahí salí de la casa, empecé a caminar por la casa de mis abuelos. Y lo mismo, iba orando, pero eso yo sentía que ya se había roto algo en el mundo espiritual, porque ya había Wow. hablado con mi papá. Y yo me sentía como Moisés con el pueblo de Israel cuando acababa de pasar el Mar Rojo, Wow, cuando qué increíble. el Señor abrió las aguas y, y a través de las aguas que estaban cerrados, que ya no aguantaba más, y el pueblo de Israel pasó. Así me sentía yo y empecé a cantar una canción muy linda que se llama el himno de Victoria y todo el camino iba cantando el himno de Victoria Wow. después de cruzar el Mar Rojo. Iba llorando, llegó un momento en que no veía el camino de tanto que lloraba, Wow, qué tenía increíble. los ojos nublados. Y llegué a la casa de mis abuelos, eh, les hablé, no lo podían creer, mi abuela, yo le hablé desde afuera y ella no podía abrir la puerta de la emoción.
Wow, qué Y increíble. abrió la puerta y me dio un abrazo como nunca en mi vida. Wow. Y estaba mi abuelo en su habitación y escuchó que mi abuela había gritado y no sabía, no entendía qué pasaba. Y fui a su habitación y le dije, hola, Abu. Y se largó a llorar y estaba en shock, no lo podía creer, me abrazó por un montón de tiempo. Increíble. Sí. Y de ahí fui a la casa de mi tío y lo mismo, le hablé, estuvimos hablando un rato largo, fue increíble. Wow. Después de eso, el Señor me había mandado a dar testimonio en la iglesia. Estaba recién terminaba la pandemia y la iglesia antes se dividía en dos reuniones, pero da la casualidad de que ese día era el primer día donde toda la iglesia iba a estar junta. Wow. Y yo no lo podía creer, estaba muy nervioso, se me puso todo el cuerpo con salpullido de los nervios, tanto nervio que tenía. Y me preparé una hoja y mi hermana me ayudó para no olvidarme de nada. El Y estaba típico tan, primero sermón. sí, me preparé una hoja y no podía ni escribir de los nervios. Hasta que no la escribí, la escribió mi hermana. Y después no me sirvió de nada porque no la usé. Porque en el momento en que pasé al frente, el Espíritu Santo me trajo una paz. Wow, qué Fue en el momento en increíble. que agarré el micrófono, que sentí una paz increíble y se me fueron todos los nervios, conté mi testimonio y solté el micrófono y de nuevo no podía caminar de los nervios. Y la gente impactada. La gente todo llorando en la iglesia, no lo Wow, podían qué creer. increíble. Qué Estaba increíble. toda mi familia, porque es otra cosa que Dios me mandó a decirles que iban a ir a escuchar mi testimonio a la iglesia. Wow, Toda mi familia, de parte de mi papá, de mi mamá, qué increíble. Después de sí, 14 años, 14 años sin hablar. vuelve a hablar para la gloria de Dios, porque conociste a Jesús, tuviste un encuentro, una experiencia con Él, y Él otra vez abrió tu voz. Sí, conocí al Dios vivo. Qué tremendo, qué testimonio poderoso, qué increíble, qué testimonio de fe. Son testimonios de estos que nosotros traeremos aquí para que sea edificado tú y tu familia, para que sepas que para Dios no hay nada imposible. Solo necesitamos creer a Dios. Si creemos a Dios, Él lo hará lo demás. ¿Verdad, Cristian? Amén. Cristian, y para poder finalizar este momento tan especial, porque me siento muy impactado con tu testimonio, ¿qué es lo que podría decir una palabra a los jóvenes que nos están escuchando o un consejo? ¿Qué es lo que diría a los que nos están asistiendo ahora mismo? Que, que nunca se dejen llevar por la religión, que conozcan al Dios vivo, que lo busquen a Jesús de todo corazón, porque la religión es algo que te aleja de Dios, es una mentira de Satanás que te aleja y yo les aconsejo que todo lo que escuchen en una reunión, todo lo que aprendan de Dios, lo lean en su Biblia, porque la religión actúa a través de la falta de conocimiento y todo lo que te enseñan tiene que estar escrito en la Biblia y vos tenés que vivirlo, porque la religión te enseña la palabra en la mente, pero no te enseña a vivirla. Y todo lo que vos leas tenés que vivirlo, tenés que decirle Jesús, quiero tener una experiencia con esto que dice acá y vivirlo realmente fuera de religión. Eso es romper la religión y conocer al Dios vivo, porque empezás a tener experiencias sobrenaturales que son impactantes, son espectaculares, increíbles, y que tengas al Espíritu Santo como Señor en tu vida. Segunda de Corintios 3:17 dice que porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Señor significa gobernador. Si el Espíritu Santo es tu Señor, tu gobernador en tu vida, empezás a ver tu propia vida como en un espejo, como reflejado la gloria de Dios. Empezás a ser transformado de gloria en gloria, dice la palabra. Y empezás a ver a Cristo manifestado en tu vida, como un reflejado, dice la palabra en el versículo 18. Y es
salir de religión y ver la gloria de Dios todos los días de una forma sobrenatural. Es tener al Espíritu Santo como Señor y ver su gloria en todas las áreas de tu vida, que Él gobierne y cambie todo, que todo lo malo que vos tenías, todas las necesidades que tenías, empezás a ver la gloria de Dios, todas tus malas actitudes, las cosas que vos hacías mal, empezás a experimentar su gloria que te convierte, te transforma hacia la persona de Jesús, te hace parecerte más a Jesús. Wow. Y Amén. bueno, No, gloria a ese es el Dios. consejo. Esto es increíble. Buscar a Dios más allá de una religión, más allá de un lugar de culto. Esto es increíble tener experiencia con Dios. Y eso también está relacionado con lo que dice en Jeremías capítulo 29 versículo 12 y versículo 13. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este es el consejo que Cristian, que nosotros te damos, que busque al Señor más allá de la religión, más allá de cualquier persona. Busque a Dios de todo tu corazón, porque Él se dejará ser hallado por ti, por sus oraciones, por tu fe en el nombre de Jesús. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Cristian, ¿quieres saludar, decir algo más? Eh, Muchas gracias, que Dios los bendiga y que puedan experimentar la gloria del Señor todos los días de su vida, fuera de toda religiosidad. Amén. Aquí nos quedamos. Que Dios te bendiga. Así que comparte este video con otras personas, con tus familiares, de manera que este testimonio alcance personas que están necesitando de escuchar una palabra. Dios te bendiga. Un saludo grande.